Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy que no quepo en mí de la emoción de estar aquí con ustedes hoy. Porque tenemos una historia que literalmente va a dejar a todos boquiabiertos, con la mandíbula desencajada y los ojos como platos. Ya vieron el título, ¿verdad? Ozge llamó a Serkan y la sorpresa fue gigante. Y créanme, la sorpresa fue tan monumental, tan inesperada, que hasta el mismísimo universo pareció detenerse por un instante para presenciarla. Prepárense porque esto no es solo una historia, es un viaje emocional, una montaña rusa de sentimientos, lleno de giros inesperados, momentos de tensión pura y un final que sinceramente nadie vio venir. Si por alguna casualidad del destino aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para remediarlo. Es el momento de unirse a nuestra comunidad de amantes de las historias fascinantes. Denle al botón de suscribirse, ese que brilla con la promesa de nuevas aventuras, y activen esa campanita, sí, esa pequeña campana que les avisará de cada nueva joya que compartamos. No se queden fuera. Empezamos esta increíble travesía. Así que imaginen esto, por favor, abran bien los ojos de la mente y déjense llevar por la escena. Tenemos a Ozge, una chica que es pura vibración, una explosión de energía inagotable, un torbellino de vida con un corazón que late a un ritmo vertiginoso, como si quisiera escapar de su pecho y correr hacia su destino. Ozge, después de darle muchísimas vueltas, de darle vueltas como una peonza descontrolada en medio de una fiesta, decidió dar un paso enorme. Un paso que implicaba arriesgarlo todo, un paso que resonaría en los ecos de su futuro. Tenía algo que decirle a Serkan, algo que iba a cambiar radicalmente su presente, quién sabe, tal vez también definir su futuro para siempre. Serkan, por su parte, es el tipo de chico que te transmite calma con solo estar cerca. Un tipo tranquilo, sí, pero con una sonrisa que tiene el poder de derretir hasta el hielo más espeso, y una lealtad tan sólida, tan inquebrantable, que es a prueba de balas y de cualquier tormenta. Se conocían desde hace un tiempo, de esos amigos que se entienden con solo un cruce de miradas, esos cómplices que saben cuando el otro necesita un abrazo sincero, una palabra de aliento o simplemente una cerveza para desahogar el alma. Pero Ozge sentía, en lo más profundo de su ser, que la amistad, por muy bonita y valiosa que fuera, se le estaba quedando pequeña. Era como intentar meter un universo entero en una caja de cerillas. Y ahí es precisamente donde empieza la acción, donde los hilos del destino se tensan y la aventura se desata. La llamada. El momento clave, el instante que lo cambia todo, el instante que queda grabado en la memoria para siempre. Ozge, con los dedos temblando ligeramente como si estuviera a punto de tocar una sinfonía delicada en un piano frágil, marcó el número de Serkan. El teléfono sonó, y justo en el instante en que la esperanza empezaba a desvanecerse, justo cuando pensaba que él no iba a contestar, apareció esa voz familiar, cálida, envolvente y con ese toque ligeramente adormilado que te hace sentir que te habla desde el lugar más íntimo del mundo. Serkan, soy Ozge, dijo ella con un esfuerzo titánico por hacer que su voz sonara lo más natural posible, aunque por dentro sentía que estaba a punto de dar un discurso improvisado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Serkan, al otro lado de la línea, debió percibir algo en su tono, una vibración diferente, porque preguntó con genuina curiosidad y un atisbo de preocupación, ¿Ozge? ¿Todo bien? Suenas un poco diferente. ¿Ha pasado algo? Y ahí fue el primer instante de vulnerabilidad, el momento en que las defensas empezaron a caer. Ozge respiró hondo, un suspiro largo y profundo que llenó sus pulmones de valor, y se lanzó. Serkan, tengo algo súper importante que decirte. Algo que no puede esperar. ¿Puedes venir a mi casa? Es urgente. La urgencia, seamos honestos por un segundo, se la inventó un poquito para darle más peso al asunto, pero la importancia era real, más real que la gravedad, más tangible que el aire que respiraba. Serkan, sin dudarlo un instante, sin hacer preguntas innecesarias, sin dejar que la curiosidad lo venciera por completo, se puso en marcha. La curiosidad le picaba como hormigas en un picnic, sí, pero por encima de todo, sentía esa preocupación genuina y profunda que Ozge siempre le inspiraba. Mientras él conducía, sorteando el tráfico de la ciudad, calculando los minutos que le separaban de ella, Ozge ya estaba inmersa en su propia preparación. Se miraba al espejo una y otra vez, retocaba el maquillaje con movimientos casi ceremoniales, se repasaba mentalmente las palabras exactas, las frases precisas que quería decir. Era la confesión.
El momento cumbre, el instante de dejar atrás la confortable y conocí. Da zona de amigos para adentrarse en un territorio completamente desconocido, emocionante hasta la médula y, seamos sinceros, un poco aterrador. Las posibilidades, las infinitas posibilidades. Podría ser el amanecer de algo maravilloso, un amor que florecía contra todo pronóstico, o, bueno, mejor no pensar en el o. Mejor concentrarse en el sí. Cuando Serkan llegó, la puerta se abrió con un suave crujido y ahí estaba Ozge, con una sonrisa que luchaba entre lo nervioso y lo decidido. Él entró en el cálido abrazo de su hogar, y el aire en el salón se volvió denso, cargado de una expectación casi palpable, de un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Se sentaron, Ozge con las manos entrelazadas en el regazo, apretándolas con fuerza para disimular el temblor, Serkan observándola con esa mirada suya tan particular, esa mirada que te hacía sentir comprendido antes de que pudieras pronunciar palabra. Serkan, comenzó Ozge, su voz ahora un poco más firme, con un hilo de acero forjado en el coraje, hay algo que llevo tiempo queriendo decirte. Algo que siento en lo más profundo de mi corazón, algo que ha estado creciendo como una flor secreta. Hizo una pausa, buscando las palabras perfectas, las que no sonaran ni desesperadas ni precipitas. Creo que siento algo más que amistad por ti. Y ahí lo soltó. La bomba. La confesión. El instante en que el universo pareció detener su rotación cósmica por un segundo, concentrado en ese pequeño salón, en esas dos almas. Serkan se quedó paralizado. Sus ojos, esos ojos amables y expresivos, se abrieron un poco más de lo normal, y una expresión de pura sorpresa, de asombro, de incredulidad total, cruzó su rostro como un relámpago. No dijo nada al principio. El silencio volvió a reinar, pero esta vez un silencio cargado de anticipación. Ozge se preparó para lo peor, para la negativa, para el rechazo, para el miedo en sus ojos. ¿Lo había asustado? ¿Lo había arruinado todo? ¿Había destruido la hermosa amistad que tanto valoraban? El silencio se extendía agónico, cruel. Y entonces de repente Serkan soltó una risita. Una risita nerviosa, sí, pero una risita al fin y al cabo. Y luego lentamente una sonrisa empezó a dibujar sus labios, una sonrisa que se amplió, se extendió, hasta convertirse en una carcajada sonora y contagiosa. No me digas, exclamó Serkan entre risas, tratando de recuperar el aliento. ¿De verdad? Ozge, me has dejado sin palabras. Completamente mudo. Y mientras se reía, sus ojos brillaban de una manera especial, con una luz que Ozge nunca había visto antes, una luz de alegría pura y desbordante. Ozge, al principio desconcertada, sintiendo cómo la tensión se disipaba lentamente, empezó a sentir un cosquilleo de esperanza que se transformaba en una oleada de alivio. ¿Te sorprende?, preguntó ella, casi en un susurro, con la voz aún temblorosa por la emoción. Sorprendido es poco, respondió Serkan, secándose una lágrima rebelde que había escapado por la risa. Es que tú también me gustas, Ozge. Más de lo que imaginas. Pero pensé que solo éramos amigos. Creí que era el único con estos sentimientos raros y confusos que no se atrevía a confesar por miedo a arruinarlo todo. Y ahí es donde la sorpresa se transformó, se amplificó, se volvió gigante. No solo Ozge había reunido todo su coraje para dar el paso decisivo, para romper el hielo y confesar lo que sentía, sino que Serkan, oh maravilla de las maravillas, al parecer sentía exactamente lo mismo. La tensión que había estado flotando en el aire se disipó en segundos, reemplazada por una alegría burbujeante, efervescente, que los invadió a ambos. Se miraron riéndose a carcajadas con esa complicidad de siempre, pero ahora con un matiz nuevo, más profundo, más intenso. Era como si hubieran estado jugando al ajedrez durante años, moviendo las piezas con cuidado, analizando cada jugada, y de repente se dieron cuenta de que ambos querían ganar la misma partida, pero de una manera mucho más hermosa, mucho más romántica. No puedo creerlo, dijo Ozge, todavía con una sonrisa enorme, amplia, que le iluminaba el rostro. Tantos meses dándole vueltas, tantas noches sin dormir, tantos miedos paralizantes, y resulta que tú también. Es una locura maravillosa. Serkan, con la misma emoción pintada en su rostro, tomó su mano, y esta vez, el contacto fue diferente, cargado de una nueva electricidad, de una chispa que prometía un futuro vibrante. Y yo, tantas noches pensando en si debería decir algo, en si era una locura, en si iba a arruinarlo todo,
y tú te me adelantas. ¿Qué partida nos jugamos, Una partida donde los dos éramos los ganadores. La conversación fluyó de una manera mágica, como un río que encuentra su cauce natural después de mucho divagar. Hablaron de sus miedos ocultos, de sus esperanzas secretas, de los momentos en que sospecharon que había algo más, una conexión diferente, pero que lo habían ignorado, lo había. Sofocado por miedo a perder la amistad que tanto valoraban. Descubrieron con asombro y deleite que habían estado en la misma sintonía durante mucho tiempo, esperando la señal del otro, la chispa que encendiera la mecha, el impulso que los llevara a cruzar esa línea invisible. Y esa chispa al final, esa detonación de valentía, fue la llamada de Ozge. La noche continuó teñida de risas, de miradas cómplices que ahora decían mucho más, de la emoción electrizante de lo nuevo, de lo que estaba por venir. Se dieron cuenta de que la sorpresa no era solo la confesión audaz de Ozge, sino el descubrimiento mutuo de que sus sentimientos eran un espejo perfecto, que el amor que uno sentía, el otro también lo albergaba en su corazón. La amistad, esa base sólida que los unía, se estaba transformando, elevándose a un nivel completamente diferente, un nivel lleno de promesas brillantes, de sueños compartidos y de un futuro emocionante que se desplegaba ante ellos como un mapa del tesoro. La llamada de Ozge no fue solo una confesión, fue la llave maestra que abrió una puerta que ambos habían estado observando desde lejos durante mucho tiempo, sin atreverse a dar el paso, sin tener el valor de cruzarla. Así que para resumir esta historia increíble, esta aventura de sentimientos, Ozge decidió armarse de valor, superar sus miedos y confesarle sus sentimientos más profundos a Serkan. Lo que esperaba ser un momento tenso, lleno de incertidumbre y quizás doloroso, se convirtió, ante el asombro de todos, en la mayor de las sorpresas. Serkan, para deleite de Ozge y para asombro de todos nosotros que seguimos esta historia con el corazón en un puño, también sentía lo mismo. Era un momento de pura magia, donde el miedo se disolvió como el hielo al sol y la alegría, desbordante y contagiosa, tomó el control absoluto. La valentía de Ozge fue recompensada de la manera más hermosa e inesperada, y juntos descubrieron que lo que tanto habían buscado, lo tenían mucho más cerca de lo que jamás hubieran imaginado, escondido a plena vista en la calidez de su amistad. Espero de verdad, con toda la sinceridad de mi corazón, que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándola. Es un recordatorio poderoso de que a veces dar el primer paso, por aterrador y desalentador que parezca, puede ser el catalizador que te lleve a la felicidad más inesperada, a los finales de cuento de hadas que creíamos solo existían en los libros. ¿Qué les pareció esta increíble historia de Ozge y Serkan? ¿Los dejó boquiabiertos? ¿Les sacó una sonrisa? ¿Han vivido alguna situación similar donde una sorpresa, un acto de valentía, cambió todo para siempre? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus experiencias, sus reflexiones y sus opiniones. Sus palabras son el motor que nos impulsa a seguir creando. Y si les ha gustado este vídeo, si esta historia les ha llegado al corazón y creen que merece ser compartida para inspirar a otros, no duden en hacerlo. Cada me gusta que le dan, cada comentario que escriben y cada nueva suscripción que recibimos nos ayuda a seguir trayéndoles historias como esta, llenas de emoción y aprendizaje. Así que por favor denle un gran, enorme me gusta a este vídeo, compártanlo con todos sus amigos, familiares, conocidos, con todo el mundo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Gracias de corazón por estar ahí, por acompañarnos en cada historia. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!